Revelado, un mensaje sorprendente en mi peor momento transforma el dolor en inspiración vital. Javier se encontraba en el taller mecánico, el olor a aceite y el eco de las herramientas resonando en su mente. A sus 20 años, se enfrentaba a una realidad que nunca imaginó. El sueño de ser médico parecía un horizonte inalcanzable. La presión de su madre y de su abuela lo acechaba constantemente, como una sombra que creciera más con cada día que pasaba. ¿Cómo iba a romper el ciclo de pobreza si cada hora que pasaba arrancando tuercas se convertía en un ladrillo más? En la muralla de su frustración, un día, tras una jornada agotadora, su abuela entró al taller, su figura encorvada pero siempre irradiante. «Recuerda a tu abuelo», le dijo, su voz suave pero poderosa. «Él luchó constantemente, Javier». Desde sus inicios hasta convertirse en un médico reconocido, nunca se rindió. Esa mención dejó al joven tambaleándose entre la admiración y la desesperación. El legado de su abuelo, que había sido la luz en la oscuridad para su familia, se convirtió en un peso. ¿Podría él también encontrar ese camino? La misma voz que lo alentaba le susurraba que quizás no estaba a la altura de las expectativas. Esa noche, mientras revisaba viejas pertenencias de su abuelo, un sobrepolvoriento lo redirigió a un pasado lleno de enseñanzas. Sus manos temblorosas se abrieron paso entre las cartas. Al leer las primeras líneas, un torrente de emociones lo envolvió. Su abuelo hablaba sobre las dificultades, pero también sobre el trabajo duro y la lealtad familiar. A medida que sus ojos recorrían cada palabra, algo despertó en su interior. Un fuego que creía extinguido comenzó a chisporrotear, revelando la determinación que anhelaba resurgir. La presión aumentaba cuando sus compañeros en el taller comenzaban a burlarse de sus aspiraciones. ¿Un médico? Déjate de cuentos, decían con risas sarcásticas que perforaban su autoestima. Cada comentario se sentía como un golpe en el estómago, y Javier dudaba de su capacidad. El eco de las palabras de su madre llenaba su mente. Debe ser el que cambie nuestras vidas. Cada día, su mente se enfrentaba al vacío de no saber si podría ser el héroe de su familia o simplemente otra decepción. Mas su destino cambió cuando conoció a su profesor de biomedicina. Este hombre, con una historia que resonaba con la de su abuelo, le mostró que el camino hacia su sueño no era un simple camino recto, sino una travesía llena de obstáculos. «Tu esfuerzo puede abrir puertas», le dijo un día en un susurro que pareció romper una barrera interna. Javier sentía que esas palabras eran la chispa que podía encender su futuro, pero el miedo permanecía, como una sombra que nunca lo abandonaría. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos vídeos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras su pensamiento giraba en torno a esas posibilidades, Javier se enfrentaba a su mayor dilema. Debería decidir si permanecer en el taller, un mundo conocido pero limitado, o arriesgarse a seguir su verdadera pasión por la medicina. La angustia lo envolvía como un abrigo pesado que apenas le dejaba respirar. Con el legado familiar palpitando en su corazón, el momento decisivo se acercaba con cada latido. Su mente gritaba: ¿serás capaz de dar ese paso? La presión lo consumía y, al mirar el examen que podría definir su futuro, una pregunta lo atormentaba. ¿Podría realmente salir de la sombra del taller y demostrar que su destino estaba en sus propias manos? En la víspera del examen que podría cambiar su vida, Javier se sintió atrapado. El ambiente del taller, familiar y apremiante, se tornó en su mente un símbolo de un futuro que ya no quería aceptar. Esa mañana, mientras aflojaba los tornillos de un viejo auto, sus pensamientos divagaban. El zumbido del motor resonaba como un recordatorio constante de que cada movimiento que hacía lo mantenía atado a un destino que parecía ineludible. Decidió hacer una pausa. Se sentó en el borde de una mesa de trabajo, las manos cubiertas de grasa. Cerró los ojos y permitió que la voz de su abuelo, que había sido su guía hasta ese momento, se manifestara en su mente. Nunca te detengas, Javier.
Siempre hay más por descubrir, resonaba entre la cacofonía de sonidos del taller. Esa frase lo empujó a cuestionar sus miedos. ¿Por qué temía dar el salto? ¿Qué era lo peor que podría pasar? Esa noche, Javier se sentó frente a su escritorio. Las notas de biomedicina, organizadas meticulosamente, esperaban su atención. Pero en lugar de estudiar, su mente se extraviaba en recuerdos de su abuelo, de sus anhelos, de sus luchas. Con cada golpe de su corazón, la necesidad de transformar su vida se hacía más intensa. Con determinación, tomó un bolígrafo y comenzó a escribir una carta destinada a sí mismo. Javier, el médico que serás. No te detengas. No dejes que el miedo te defina. Este es el momento de luchar por tus sueños. Con la carta escrita, un peso se levantó de sus hombros. Era un compromiso personal. Mirando hacia el espejo, sus ojos reflejaban no solo miedo, sino también esperanza. Por primera vez, entendía que los fracasos no definían su valor. Había un camino hacia la medicina, pero requería más que una simple decisión, necesitaba actuar, estaba claro. Al día siguiente, su mente continuaba en un torbellino con las palabras de su profesor. Las oportunidades son regalos, pero requieren esfuerzo para ser desenvueltas. Mientras revisaba sus apuntes, la claridad se asentó en su interior. Sin realizar un examen formal ni enfrentarse a sus compañeros, Javier decidió que no sería solo un aspirante a médico, se convertiría en un estudiante de medicina activa, incluso en su mismo entorno comenzó a practicar cada concepto aprendido. Usó herramientas del taller para crear modelos anatómicos. En lugar de que el taller lo mantuviera aprisionado, lo transformó en su aula. Con cada representativo de los sistemas del cuerpo humano, sentía que su confianza crecía. La idea de que podía ser tanto mecánico como médico le dio un propósito renovado. Sin embargo, la verdad nunca es tan sencilla. El retumbar de la risa de sus compañeros lo seguía persiguiendo. El loco del taller, murmuraban, y aunque esos comentarios calaban en su piel, algo dentro de él empezaba a solidificarse. La duda comenzaba a ser sustituida por la determinación firme. Mientras se acercaba el día del examen, Javier sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso, casi palpable. Decidido a cambiar el rumbo de su vida, se levantó esa mañana con una nueva misión. Iba a demostrar no solo a los demás, sino a sí mismo, que no era un simple mecánico atrapado en un ciclo eterno, sino un hombre en camino a convertirse en médico. El día del examen llegó. Las mariposas en su estómago luchaban contra la confianza que había cultivado en sus prácticas. Sin embargo, al enfrentar la hoja en blanco, Javier sintió una oleada de tensión. Una duda le atravesó de nuevo. ¿Estoy listo para este desafío? Mientras los lápices comenzaban a deslizarse sobre el papel, el sonido de un mecánico en funcionamiento resonó en su mente. Esta vez, no solo estaba ajustando tuercas, estaba ajustando su futuro. La decisión que había tomado estaba a punto de materializarse, pero todavía quedaba una última pregunta por enfrentar. ¿Podría enfrentarse a sus propios miedos y tomar la decisión que cambiaría su vida para siempre? Las horas después de ese examen se convirtieron en un torbellino de emociones para Javier. Sentado en un viejo banco del taller, su mente viajaba entre imágenes del papel que había llenado con respuestas y sus visiones de futuro. No se trataba solamente de una prueba académica. Era un ritual de transformación que lo había desnudado ante sus propios temores. Aún con la adrenalina corriendo por sus venas, su cuerpo se sentía pesado. Miró su teléfono, esperando que algún mensaje de sus amigos o familiares lo sacudiera de la monotonía del taller. Sin embargo, la pantalla permaneció en silencio y la ausencia de comunicación pareció amplificar su soledad. Mientras contemplaba el horizonte de un futuro incierto, decidió que no podía dejar que un simple número definiera su vida. Volvió al taller, donde el olor del aceite y metal se entrelazaba con su esencia. Se puso a trabajar en un nuevo proyecto, un dispositivo que ayudara a recordar a sus compañeros la importancia de las decisiones que tomamos. En su mente se formó la idea de crear un modelo que representara un corazón, que se encendiera cuando alguien tomara una elección valiente. Cada decisión cuenta, murmuró, y su mente se llenó de propósito. Sus manos trabajaban rápidamente. La mecánica se volvía una extensión de su voluntad. Mientras soldaba diferentes partes, una nueva noción floreció en él.
la idea de que no solo debía cambiar su entorno, sino también la percepción que los demás tenían de él. No bastaba con ser un aspirante a médico, debía demostrar que era un innovador, un creador. Las semanas siguientes se convirtieron en un ciclo de aprendizaje y aplicación. Javier participaba en foros en línea, donde compartía sus prototipos y recibía retroalimentación. La comunidad comenzaba a notar su dedicación. Lo que antes era solo ruido en su mente se traducía en palabras de admiración por parte de otros aficionados y aspirantes a médicos. El apoyo de desconocidos lo empujó a seguir adelante, a experimentar más allá de las limitaciones que el taller solía simbolizar para él. Sin embargo, las viejas inseguridades no desaparecieron por completo. Un día, mientras discutía una de sus ideas con un grupo de colegas, uno de ellos, irónico y cínico, lanzó un comentario despectivo. ¿Qué te crees, Javier? ¿Un médico mecánico? Esa frase se instaló en su cabeza como un eco hiriente. En vez de rendirse, decidió que era el momento de enfrentarse a su antagonista, no solo en el taller, sino en su interior. Días después, se preparó para presentar su idea en una competencia local de innovación tecnológica. Sabía que tenía mucho que perder, pero también mucho que ganar. Al subir al escenario, su voz temblaba, pero su mirada era intensa. Explicó cómo su dispositivo no solo era un símbolo de su transformación, sino que también podría ayudar a otros a luchar contra sus propios miedos y a tomar decisiones valientes. La presentación fue un éxito resonante, y el aplauso de la audiencia lo envolvió como un manto protector. En ese instante, entendió que no bastaba con ser un mecánico o un aspirante a médico. Había surgido un nuevo Javier, uno que podía unir su amor por la mecánica con su pasión por la medicina. Pero entre la euforia del momento, una notificación en su teléfono lo sorprendió. Un mensaje de su profesor, que había visto la presentación. Te necesito en la facultad. Necesitamos voces como la tuya. La adrenalina se apoderó de él nuevamente. Era una invitación a una nueva vida, una batalla que apenas comenzaba. ¿Estaba realmente preparado para este nuevo desafío, o se hallaría una vez más al borde del abismo de la duda? El zumbido del teléfono seguía resonando en sus oídos, pero Javier no podía apartar la mirada de la pantalla. La invitación de su profesor representaba una bifurcación en su vida. Por un lado, se ofrecía la oportunidad de ser parte de algo más grande, de tener relevancia en un ámbito que siempre había soñado. Por otro, la presión de demostrar que realmente pertenecía allí lo apremiaba. Consciente de su propia vulnerabilidad, Javier se sentó en el banco del taller y cerró los ojos. Un torrente de pensamientos invadió su mente. Se preguntó cómo era posible que alguien que había sido objeto de burlas en el pasado ahora se viera en el centro de atención. El miedo siempre está presente, reflexionó, pero la valentía implica confrontarlo. Fue entonces cuando entendió que el vértigo que sentía no era solo por la inminente decisión, sino por lo que pasaba en su interior durante días. Javier se sumergió en la preparación para su nueva vida. Cada mañana, visitaba la facultad, donde comenzó a involucrarse en proyectos de investigación. Su mundo se expandía y con cada nueva interacción se fortalecía su confianza. Conoció a estudiantes que compartían su pasión y a médicos que le ofrecieron consejos valiosos. Poco a poco, esa sombra de la duda que siempre lo acompañaba se fue desvaneciendo. Su visión se tornó más clara. No solo quería ser un médico, sino un médico innovador, alguien que pudiera hacer la diferencia. Sin embargo, las semillas de la inseguridad germinaron nuevamente cuando conoció a Laura, una estudiante a la que admiraba por su inteligencia y habilidad. Durante una sesión de trabajo en grupo, ella realizó comentarios críticos sobre una de sus ideas. No estoy segura de que ese enfoque sea efectivo, dijo, y en ese instante, las paredes de confianza que Javier había construido empezaron a tambalearse. La voz interna del ex escéptico resurgió. Tal vez sea un mecánico, después de todo. Decidido a no dejar que esa sombra lo consumiera, decidió abordar la situación. Reunió valor y, en un momento de valentía, se acercó a Laura para pedirle su opinión. Quiero crecer, necesito que me digas qué ves que no estoy viendo, le dijo, con sinceridad. Para su sorpresa, ella accedió a darle una perspectiva más profunda sobre su idea. Juntos empezaron a trabajar y, mientras debatían, Javier descubrió que Laura tenía una mentalidad creativa que complementaba la suya.
A medida que colaboraban, algo en su interior comenzó a cambiar. Javier empezó a aprender no solo de Laura, sino de cómo aceptar las críticas y transformarlas en motor de mejora. Se preguntó a sí mismo si había sido demasiado rápido para encasillarse en un papel limitado. Con sus nuevas estrategias aprendidas, empezó a poner en práctica su diseño en un prototipo más elaborado, que ahora incluía componentes sugeridos por Laura. El trabajo en equipo lo llevó a un lugar donde se sentía realmente vivo y motivado. El ambiente de la facultad se convirtió en su nuevo campo de pruebas y cada interacción, cada crítica constructiva era un paso hacia su crecimiento personal y profesional. Sin embargo, un mensaje nuevo en su teléfono lo sacó de su remanso de paz. Era una invitación inesperada para presentar su prototipo en una conferencia nacional de innovación médica. Esa oportunidad significaba mucho, pero también implicaba un riesgo mayor. ¿Sería este el desafío que llevaría su transformación a un nuevo nivel o el momento en que finalmente se daría cuenta de que aún no estaba preparado? Javier sintió como la presión crecía. Mientras contemplaba su futuro, sabía que este era el momento decisivo que definiría su camino. El eco de la voz crítica resonaba en su mente, pero, en lugar de ahogarlo, se alimentaba de esa incertidumbre. ¿Se encontraba en una encrucijada? ¿Tendría el coraje de dar el siguiente paso? ¿O se encontraría nuevamente al borde del abismo de la duda, dispuesto a rendirse una vez más? El silencio que lo rodeaba se tornó ensordecedor mientras Javier contemplaba la noticia en la pantalla. Su corazón latía desbocado en su pecho y un torbellino de emociones lo inundaba. ¿Por qué había esperado tanto para sentir esta presión? Se dio cuenta de que a lo largo de su vida había evitado las oportunidades que verdaderamente lo empujaban hacia su crecimiento. Ahora, ante la posibilidad de presentar su prototipo en una conferencia nacional, esa antigua actitud se mostraba con toda su fuerza a medida que los días se acercaban a la fecha límite. Javier se sumió en un ciclo frenético de trabajo. Cada mañana despertaba aún más decidido. Pero, al mismo tiempo, esa determinación iba acompañada de una creciente ansiedad. Se preguntaba si su prototipo era lo suficientemente innovador. En medio de la vorágine, decidió acudir a su mentor, el profesor que había sido clave en su invitación a la conferencia. La charla fue reveladora. Javier compartió sus inquietudes, su miedo a ser juzgado y la inquietante posibilidad de fracasar frente a un público exigente. El miedo es tu mentor más honesto, le dijo el profesor. Te empuja a ser mejor, a prepararte. Aprovecha esa chispa, déjala guiarte. Aquellas palabras resonaron en su mente como un eco persistente mientras volvía a la facultad. Sin embargo, los días de trabajo arduo empezó a notarse el desgaste. La presión de querer mostrar su mejor versión lo absorbía tanto mental como físicamente. Sufrió noches de insomnio pensando en la presentación, pero también se dio cuenta de que su relación con Laura era fundamental en este proceso. No solo la colaboración los había llevado a crear algo único, sino que ella, con su claridad y creatividad, le daba la energía que necesitaba. Una tarde, se sentaron juntos a pulir los detalles del prototipo. La sala de trabajo estaba llena de bocetos y notas adhesivas. Entre risas y argumentos apasionados, Javier se permitió ser vulnerable en un espacio seguro. A veces pienso que el Javier del pasado no merece estar aquí, confesó. Laura lo miró, con una mezcla de compasión y determinación. Todos llevamos consigo a nuestro pasado, no se trata de deshacerse de él, sino de aprender a usarlo como combustible. Por primera vez en mucho tiempo, Javier sintió que estaba construyendo más que solo una idea o un prototipo, estaba transformando su vida. En ese instante, la crítica que había recibido anteriormente ya no se sentía como una carga. Lo había impulsado a buscar soluciones más creativas, más efectivas. Su autoestima crecía mientras la presión lo forzaba a refinar sus habilidades. Con la fecha de la conferencia acercándose, Javier tomó la decisión de practicar su presentación frente a un pequeño grupo de compañeros. Las palabras fluyeron mientras se sumergía en la explicación de su proyecto. Sintió nervios, pero también una nueva energía liberadora. Era la primera vez que el miedo y la emoción se alineaban de manera armónica. Las reacciones de sus compañeros fueron sorprendentes. Lo alentaron, le dieron retroalimentación constructiva. Unas pocas críticas aún lo hicieron tambalear, pero ahora contaba con herramientas para encarar esos desafíos.
A medida que se acercaba el gran día, la mezcla de entusiasmo y miedo se transformó en una fuerte determinación. Su vida estaba cambiando, y él sabía que esta presentación no solo definía un proyecto académico, sino que era la representación tangible de su evolución personal. Enfrentaría sus temores, no solo para demostrar algo a los demás, sino para demostrarle a sí mismo que podía. Esa noche, mientras revisaba sus notas antes de dormir, recibió un mensaje inesperado de Laura. El resultado no importa tanto como el proceso. Recuerda que ya has ganado. Su impacto no podía ser subestimado. En ese momento, un nuevo tipo de reverberación comenzó a surgir en su pecho. Reflexionó sobre cómo lo que antes parecía un simple miedo en el camino se había transformado en el impulso más vital de su vida, pero, al despertar, Javier encontró una noticia inquietante en su teléfono. La conferencia había decidido incluir un panel de expertos que debatiría sobre los enfoques innovadores, y entre ellos se encontraba uno de sus ídolos en el ámbito médico. El súbito aumento de presión lo tomó por asalto. ¿Tendría realmente lo que se necesitaba para brillar ante un público tan selecto? ¿O esta oportunidad sería la prueba definitiva que evidenciaría sus límites? La incertidumbre lo invadió nuevamente. El miedo lo acechaba, pero también esa chispa que su profesor le había mencionado. De un modo extraño, Javier entendió que había llegado el momento de enfrentar no solo a los demás, sino fundamentalmente a sí mismo. El eco de aquella noticia resonaba en la cabeza de Javier mientras se preparaba para salir. La presión se sentía palpable, como un peso que se asentaba sobre sus hombros. Su mente, en un constante tira y afloja entre la ansiedad y la determinación, se debatía entre dos alternativas: dejarse llevar por el miedo o usarlo como catalizador para dar lo mejor de sí. Ese día, la rutina suya ya no era normal. Cada gesto, cada movimiento parecía tener un propósito renovado. Consciente de sus debilidades, Javier comenzó a revisar no solo su presentación, sino también su forma de pensar respecto a su trayectoria. Se sentó en el borde de su cama y miró a su alrededor. Notas y bocetos esparcidos revelaban horas de esfuerzo, pero también el rastro de un camino que había recorrido en soledad. La presión incesante comenzó a transformarse en una nueva comprensión de quién había sido y quién deseaba ser. ¿Acaso había estado eligiendo el camino fácil al permitir que la inseguridad dictara su vida? Mientras se duchaba, cada gota de agua caía como una reflexión, un recordatorio de todo lo que había logrado hasta ese momento. La voz de Laura resonó en su mente: aprender a usar el pasado como combustible. Javier sonrió con la idea de que no tenía que deshacerse de sus miedos, sino integrarlos en su nueva identidad. En ese momento, una claridad inesperada llenó su ser. Se dirigió a la universidad con un nuevo sentido de propósito, cada paso reforzando su resolución. Durante el camino, se preguntó cuántas veces había dejado que sus inseguridades lo limitaran. La imagen de su pequeño grupo de compañeros alentándolo le recordó que no estaba solo. La conexión con ellos y con su mentor lo servía de apoyo, le proporcionaba las bases sobre las cuales construir su autoconfianza al llegar. El bullicio del campus era abrumador. Sin embargo, no tuvo tiempo para perderse en la multitud. En su mente, el objetivo estaba claro: no solo presentar su prototipo, sino también hacer un testimonio de su crecimiento personal. La incertidumbre sí era aterradora, pero ya no la veía como una enemiga, sino como una aliada. Un desafío que lo llevaría a descubrirse a sí mismo. Decidió encontrarse nuevamente con su mentor. Esta vez, no solo quería su aprobación, sino escuchar sus palabras de aliento en un momento decisivo. Se sentaron en un café cercano. Mientras intercambiaban reparos, Javier vio cómo las palabras del profesor no solo aludían a su proyecto, sino también a su viaje interno. Recuerda, Javier, la única manera de fallar es no intentarlo. ¿Es en el acto de intentar donde encuentras tu verdadero yo? Inspirado por la conversación, Javier salió del café sintiendo que su prototipo era más que una simple idea. Tenía el poder de establecer una conexión genuina con quienes lo observaran. Con cada ensayo, corría el riesgo de descubrir su verdadero potencial. Este pensamiento lo motivó a trabajar en su presentación desde una perspectiva personal. Decidió abrirse completamente, no solo compartir los datos de su proyecto,
sino también las emociones que lo habían llevado hasta allí. Al final del día, mientras volvía a casa, tomó una decisión crucial. Quería incluir una anécdota personal en su presentación, pues se dio cuenta de que la vulnerabilidad puede ser una fuente de gran fortaleza. Hablaría no solo de su proyecto, sino también de su lucha interna y de cómo había pasado de la duda a la determinación. Esa conexión emocional podría resonar no solo en él, sino en quienes lo escucharan. Cuando llegó la noche anterior a la conferencia, Javier se sentó en su escritorio, un café humeante al lado y su computadora abierta, listo para ajustar los últimos detalles. Sin embargo, un mensaje de texto surgió en su teléfono. Era Laura, con una simple pregunta. ¿Estás listo para dejar que el mundo vea quién eres realmente? Esa simple interrogación hizo que su corazón saltara de emoción y miedo a la vez. La respuesta a esa pregunta giraba en torno a su capacidad de enfrentar no solo la crítica externa, sino también las dudas internas que lo habían perseguido durante tanto tiempo. Se quedó mirando la pantalla, incapaz de apartar la vista. La luz del ordenador iluminaba su rostro mientras el flujo de pensamientos se entrelazaba con la realidad en la que estaba a punto de entrar. La tensión aumentaba y aunque la incertidumbre lo invadía, algo dentro de él se activó. Esta vez, no sería un espectador pasivo de su vida. Se obligó a sí mismo a creer que lo que lo esperaba podría ser el hito que siempre había deseado. ¿Sería capaz de superar no solo sus miedos, sino también las expectativas de aquellos que admiraba? La inminente presión se convirtió en un motor que lo lanzó a la acción decisiva. La sala de conferencias lo esperaba, y con ella, un despliegue de oportunidades para ser el Javier que siempre había deseado ser. Con cada latido, la fecha de su transformación se acercaba. ¿Estaría realmente preparado para enfrentarse a sus propias limitaciones o algo aún más profundo estaba por ser revelado? Javier despertó con la luz del alba filtrándose por las cortinas. El silencio de la mañana era perturbador, y sintió que su mente se llenaba de imágenes del día anterior, la senda hacia la sala de conferencias y el sonido envolvente de murmullos ansiosos. Esta vez, sabía que era su momento. Su corazón latía al ritmo de una nueva convicción, una que no se limitaba al ámbito de su proyecto, sino que se extendía hacia su esencia misma. Mientras se vestía, cada prenda era como una armadura. Se miró al espejo. La mirada que le devolvía no era la de un joven inseguro, sino la de un hombre decidido a mostrar su verdad. Esa certeza lo impulsaba hacia adelante, ya no arrastrado por los fantasmas de su pasado, sino guiado por un deseo ardiente de autenticidad. En el camino a la universidad, Javier reflexionó sobre su transformación. Había aprendido que el crecimiento no solo consistía en mejorar habilidades técnicas, sino en abrirse a sí mismo. Las críticas, las dudas y los fracasos no serían sus cadenas, en cambio, se convertirían en las herramientas que lo forjarían. La idea de compartir su historia lo aterraba, pero también lo excitaba. Había algo de liberador en la vulnerabilidad. Al llegar al campus, el bullicio habitual lo envolvió como un abrazo inesperado. Javier sintió el impulso de conectarse con sus compañeros, de compartir no solo su éxito sino también su camino a la superación. Decidió buscar a Laura, sabiendo que su apoyo constante le había dado la fortaleza que necesitaba. Sin embargo, no la encontró, así que enfocado, se dirigió hacia la sala de conferencias, listo para enfrentar sus miedos. La sala estaba llena, un mar de rostros expectantes que simbolizaban tanto la presión como la oportunidad. Con cada paso que daba hacia el escenario, sus pensamientos zigzagueaban entre el pánico y la anticipación. Lo que había ensayado durante semanas comenzaba a desdibujarse en su mente, pero una recordación de su mentor emergió. No se trata solo de los datos, se trata de conectar. Por un momento, ese pensamiento se convirtió en su ancla. Javier subió al escenario, y al encontrarse frente a la multitud, su voz tembló levemente al comienzo. Sin embargo, decidió dejar que su historia fluyera. Compartió la vulnerabilidad de sus inseguridades y cómo, a través de la lucha constante, había encontrado placer en el proceso de aprender. Con cada palabra, hablaba no solo de su proyecto, sino de su viaje hacia el autoconocimiento. La conexión que buscaba empezaba a abrirse, y la sala respiró en un aliento colectivo. A medida que presentaba su prototipo, algo en su interior comenzó a cambiar. Las dudas que había sentido la noche anterior se desvanecieron en la honestidad que emitía.
La mirada de algunos asistentes se iluminó al ver cómo la pasión se encarnaba en su discurso. Javier se dio cuenta de que estaba dejando de lado su miedo, lo había transformado en algo poderoso. Al concluir, un aplauso ensordecedor resonó en la sala. Sin embargo, lo más impactante no fue el reconocimiento, sino una voz que emergió del público. Una mujer con ojos llenos de lágrimas se puso de pie. Tu historia me ha dado valor para enfrentar mis propias batallas. Gracias, dijo con firmeza. Las palabras resonaron en Javier como un eco de su propia transformación. Fue ese instante que le reveló algo profundo, su autenticidad podría ser un puente hacia otros. Regresó a casa con el corazón acelerado y una mezcla de adrenalina y satisfacción. No solo había ganado respeto, sino también la validación de un camino que había decidido emprender. Había hecho algo más que presentar un proyecto, había compartido su vida, su verdad en una etapa decisiva. Sin embargo, a pesar de la euforia, una nueva inquietud comenzaba a gestarse en su mente. ¿Cómo podría continuar este viaje de autenticidad? ¿Sería posible escalar esta revelación a nuevas dimensiones de crecimiento personal? Con cada pregunta, una chispa de curiosidad encendía su determinación. Había un mundo de posibilidades por explorar y él estaba listo para encontrarlas. El dolor de antes ahora era solo un punto de partida. Así que llevó su mirada hacia el futuro. La luz de un nuevo día lo esperaba, y él estaba listo para abrazar todo lo que conlleva ser auténticamente Javier. Sin embargo, un mensaje inesperado en su teléfono llegó para desafiar esa serenidad recién adquirida y reabrir viejas heridas. Javier miró la pantalla de su teléfono, su corazón dio un vuelco. Era un mensaje de su antiguo compañero de clase, Andrés. Las palabras, frías y puntuales, desbordaban la inevitable tensión. Javier, necesitamos hablar. Hay cosas que no sabes sobre nuestro tiempo en la universidad que podrían cambiarlo todo. En ese instante, el aire pareció volverse denso. Las viejas heridas comenzaron a abrirse, su mente cavilaba sobre el pasado que creía haber dejado atrás. El eco de los recuerdos se presentó con fuerza. Había compartido risas y sueños con Andrés, pero también desilusiones y traumas que lo habían marcado. La universidad no había sido solo un camino de aprendizaje, había sido un campo de batalla emocional, donde cada árbol del campus recordaba la lucha entre su identidad y las expectativas ajenas. Con un nudo en el estómago, Javier meditó sobre su forma de enfrentar esta nueva crisis. Podía dejar que el miedo lo dominara, o podía encarar la situación con la misma valentía que había mostrado en su presentación. La autenticidad que había descubierto no solo debía ser un escudo, sino también una herramienta para navegar por las aguas inciertas de su historia compartida. Decidió responder rápidamente, cuándo y dónde. No estaba listo para huir de su pasado, cueste lo que cueste. Quería saber qué había detrás de aquel mensaje, qué secretos aún acechaban en su historia. La respuesta llegó veloz y concreta, mañana a las 3, en la cafetería del campus. Aceptó sin dudar, consciente de que la valiente presentación que había realizado no bastaría para enfrentar este nuevo reto. Se preparó mentalmente, pasaría la noche repitiendo su mantra, soy lo que elijo ser, no lo que las circunstancias me dictan. Al día siguiente, Javier llegó a la cafetería con esa mezcla de expectación y miedo. Se sintió como si caminara de nuevo por la pasarela de la sala de conferencias, pero ahora, en lugar de ser observador, era el protagonista de su propia historia. La atmósfera era diferente, cargada de una tensión casi palpable. Esperó, observando cómo las sombras de los recuerdos destilaban en el espacio, moldeando un terreno que antes había sido solo suyo. Andrés llegó varios minutos después, y su expresión era imperturbable aunque sus ojos delataban un cóctel de emociones. Javier sintió un aire de complicidad, un reconocimiento mutuo de las batallas pasadas y de la transformación actual. Gracias por venir, dijo Andrés, rompiendo el hielo. Siento que debemos hablar de la verdad que había detrás de nuestra amistad. No todo fue lo que pareció. Cada palabra resonaba como un eco de vasos comunicantes entre el presente y ese pasado que a menudo había deseado borrar, pero que, en realidad, había sido parte integral de su proceso de crecimiento. A medida que Andrés revelaba los secretos, desde las inseguridades compartidas hasta las luchas por validación, Javier comenzó a entender, su viaje no solo había sido una búsqueda individual,
sino una construcción y destrucción de conexiones que lo habían llevado a donde estaba. La vulnerabilidad estaba allí, ofreciendo una nueva dimensión de aceptación y entendimiento que pocos parecían estar dispuestos a explorar. En ese momento, el desafío que se le presentaba era mayor que cualquier miedo acumulado. El viaje hacia la autenticidad no solo lo afectaba a él, sino que también era un reflejo de otros y sus propias historias. Con cada divulgación de Andrés, una chispa de inspiración comenzaba a tomar forma en el interior de Javier. Aquí, frente a un compañero que había experimentado la lucha en paralelo, sentía que estaba a punto de descubrir no solo la verdad sobre su pasado, sino el potencial de una nueva sinergia. Mientras su conversación se profundizaba, Javier comprendió que este encuentro podía ser el catalizador para una nueva etapa en su vida, una que probablemente cambiaría, de manera irrevocable, su forma de ver las relaciones. El tiempo se desvanecía, pero no el intercambio emocional que estaba ocurriendo. Cuando Andrés mencionó un secreto que podía alterar por completo la percepción que Javier tenía de sus años de universidad, su mundo pareció tambalearse. El final de esa conversación prometía desvelar una verdad atesorada. La ansiedad y la expectativa se encadenaban en su mente, una revelación emergía de la niebla. Sin embargo, el tiempo no era su aliado. El desenlace de esta historia urgente lo empujaba a un abismo de preguntas que parecían incitar más a la reflexión que a la resolución. ¿Está preparado realmente para enfrentar lo que se oculta en las sombras de su pasado? ¿Cómo influiría esto en el camino que había iniciado hacia su autenticidad? La verdad lo esperaba, y con ella, la posibilidad de reescribir su propia narrativa. Javier respiró hondo, tratando de calmar la tormenta que crecía en su interior. Andrés se había detenido, observando su rostro con una mezcla de ansiedad y expectación. Esa pausa se sintió interminable, como un abismo que podría tragarse todas las esperanzas que había comenzado a construir. ¿Qué tan profundo era el secreto que había mantenido su amigo? Mientras lo contemplaba, Javier recordó lo lejos que había llegado desde aquellos días en la universidad. Era como si cada dolor, cada fracaso, hubieran sido ladrillos en su camino hacia la autocomprensión. Sin embargo, ahora sentía que la estabilidad que había edificado podía desmoronarse en un instante. «Te estoy escuchando», respondió Javier, su voz más firme de lo que se sentía. Tener la valentía para solicitar la verdad era un acto de liberación. «Necesito saberlo. ¿Qué es eso que no sabía de nosotros?» Andrés se acomodó en su silla, una sombra de duda cruzó su rostro. Todo lo que vivíamos era una fachada. Había momentos en los que no sabía si estaba siendo un verdadero amigo o simplemente un espectador de mi propia vida. Sus palabras eran inaudibles, como si el peso de cada confesión le oprimiera el pecho. Javier sintió un tirón en su corazón. Esa lucha interna de Andrés resonaba con su propia batalla. Había estado tan ocupado en su camino hacia la autenticidad que había olvidado lo que se sentía realmente conectado con alguien. «Yo también llevé mis propias máscaras», admitió, acercándose a la vulnerabilidad de la conversación. «Siempre creí que debía mostrar una imagen perfecta, que cada logro debía ser impecable». La conversación tomó un nuevo rumbo. Entendiéndose mutuamente, compartieron experiencias de esos días de lucha y aislamiento. Revelar las inseguridades que habían escondido durante años creó un ambiente de catarsis. Javier comprendió que esas porciones de vulnerabilidad podían ser el avance que necesitaba en su vida profesional. Puede que no se tratara de huir de los miedos, sino de abrazarlos y construir sobre ellos. «Andrés, ¿y si el camino hacia el crecimiento personal se da a través de nuestra conexión con los demás?», preguntó Javier, sintiendo que una epifanía se estaba gestando. Esa búsqueda de autenticidad podría no solo ser un proceso personal, sino también un viaje compartido donde las verdades impactan a una comunidad de iguales. Andrés lo miró fijamente, como si la pregunta le destapara una nueva perspectiva. Quizás eso nos mantuvo atrapados, temiendo mostrar nuestras imperfecciones. Lo que descubrimos juntos podría ser el inicio de un cambio. Javier sintió que sus palabras no eran solo una simple metáfora, se trataba de una implicación profunda. Si compartían su verdad, podrían motivar a otros a hacer lo mismo. Sin embargo, en un giro inesperado, Andrés mencionó a un grupo de colegas de la universidad que estaban buscando a alguien para liderar un proyecto.
Era una oportunidad para Javier, pero también implicaba volver a aquellos escenarios que lo habían atormentado. Su mente se debatía entre la oportunidad de compartir su historia y el temor a ser juzgado nuevamente. Andrés, no puedo negar que la idea me aterra. Pero, ¿y si esta vez utilizamos lo que hemos aprendido para redefinir nuestras identidades?, sugirió Javier, sintiendo una fogata de determinación en su interior. No podía permitir que el miedo lo detuviera. Estaba listo para equilibrar su vulnerabilidad con una nueva misión de inspiración. Mientras hablaban, una decisión comenzaba a tomar forma. Javier sabía que tenía que volver a escribir su narrativa, una en la que cada duda se convirtiera en una categoría de aprendizaje. Propondría abordar el proyecto, pero con un enfoque que celebrara la autenticidad, la conexión y la superación de inseguridades compartidas. Antes de que la conversación terminara, Javier se sintió más ligero. Pero, por otro lado, la presión del nuevo paso que estaba considerando lo oprimía. Ahora, no solo tenía que lidiar con sus propios demonios, sino también enfrentarse a la realidad de ser un líder en un campo que también conocía como temía. Con la charla hecha y la decisión a unos días de ser anunciada, Javier sentía la urgencia de preparar su mente. La posibilidad de un nuevo comienzo lo llenó de entusiasmo y ansiedad, justo en el momento en que necesitaba más claridad que nunca. Pero la revelación de Andrés palpitaba en su pecho, como un eco que podía generar destellos. Había más secretos por descubrir, más verdades por enfrentar, y se dieron cuenta de que la historia de Javier aún no había terminado. «Javier, hay algo más que necesito decirte», dijo Andrés, desviando la mirada, como si el peso de otra verdad lo sobrepasara. De repente, el aire se volvió más denso, como si la revelación final pudiera ser el cambio radical que ambos necesitaban para sanar. Había algo que presionaba entre ellos, un descubrimiento que podría marcar el comienzo de todo o la revelación de lo inesperado. Javier sintió una oleada de anticipación. ¿Qué más habría en el recóndito rincón de su historia compartida? La apertura hacia un nuevo capítulo lo llenaba de temores y promesas, mientras se preparaba para enfrentar lo que el destino le tenía reservado. Javier se despertó aquella mañana con una claridad renovada. Había lidiado con sus propios demonios, con los ecos del pasado que lo perseguían, y sentía que la vida le ofrecía una nueva oportunidad para demostrar de qué estaba hecho. La conversación con Andrés había sido un punto de inflexión. Allí, entre el café y los recuerdos desgastados, había reconocido que las conexiones auténticas eran el puente hacia su crecimiento personal. Era momento de construir sobre esa base. Durante semanas, Javier había profundizado en su presentación sobre el corazón mecánico, incorporando no solo datos técnicos, sino también su historia. Sabía que cada palabra tendría un eco. Al abrirse a su audiencia, las historias individuales podrían entrelazarse en un relato colectivo de superación y autenticidad. La noche antes del evento, Javier recitó su discurso frente al espejo, su voz resonaba llena de determinación. El día del evento llegó, y el auditorio estaba repleto. La tensión en el ambiente era palpable, pero Javier sintió como las viejas inseguridades se desvanecían. Como si caminar sobre un camino nuevo, se dirigió al podio con la frente en alto. Las luces brillaban, la multitud esperaba. Al respirar profundamente, recordó las luchas, tanto las suyas como las de Andrés, y cómo habían dado vida a un nuevo propósito. Mientras hablaba sobre su proyecto, tocaba las vidas que había tocado. La historia del corazón que se encendía con decisiones valientes resonó en la sala. Javier compartía su viaje desde el taller mecánico hacia un futuro médico, pero, más importante aún, hablaba de la transformación que había experimentado al enfrentar sus miedos. La conexión con la audiencia era palpable, lágrimas y sonrisas se entrelazaban en un vasto mar emocional. Cuando concluyó, los aplausos no fueron solo un reconocimiento a su trabajo técnico, sino un tributo a su autenticidad. En ese momento, sintió una liberación profunda, una realización de que podía ser un médico innovador, que no necesitaba renunciar a su pasado para avanzar. Las palabras de su profesor, que le habían mostrado que el miedo es un mentor honesto, resonaban en su mente con nueva fuerza. Las semanas posteriores al evento fueron un torrente de oportunidades. Javier fue invitado a varios foros y talleres para compartir su historia. Los comentarios de quienes escucharon su presentación lo inundaban de gratitud. Sus experiencias tocaban las vidas de otros,
Lo que había sido un simple proyecto mecánico se transformó en un símbolo de valentía un día. Mientras revisaba sus respuestas en un examen de biomedicina, recibió un mensaje inesperado de Andrés. He estado pensando en nuestra conversación, me gustaría hacer realidad ese proyecto juntos, decía. La emoción lo abrazó. La idea de unir fuerzas no solo lo emocionaba, sino que también simbolizaba un cambio. En lugar de ver el pasado como una carga, lo transformarían en un motor de cambio. Javier respondió afirmativamente, sintiendo que su camino se extendía ante él. Finalmente, llegó el momento en que Javier recibió su carta de aceptación en la Facultad de Medicina. Mientras leía las palabras, un torrente de alegría y orgullo lo invadió. Era el reconocimiento a su esfuerzo, el válido fruto de las noches en vela y las decisiones valientes. Podía sentir el legado de su abuelo latiendo en su pecho, y su abuela sonriendo desde algún lugar, orgullosa. Era el cierre de un capítulo, pero también el inicio de una etapa llena de posibilidades. En un acto simbólico, decidió colocar la carta en el corazón mecánico que había construido, el dispositivo que representaba no solo una invención, sino un viaje proveniente de su historia. Con su visión en alta, Javier se comprometió a seguir superando las barreras, no solo para él, sino para quienes pudieran encontrar inspiración en su viaje. El ruido del taller ya no lo aturdía. Se había convertido en un lugar de reflexión. Javier miró a su alrededor con gratitud. Ahora comprendía que cada tuerca que había ajustado era un recordatorio de la lucha, un tránsito que lo había forjado. Había encontrado su voz, abrazado su historia y creado un camino donde otros pudieran seguir. Acepté el reto, pensó mientras sonreía frente a su nuevo horizonte. Soy Javier, el médico innovador que alguna vez soñé ser, y esta es solo el comienzo. Ahora, si te ha conmovido esta historia de transformación y autodescubrimiento, no esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal. Necesitan estar al tanto de las próximas historias emotivas exclusivas que tenemos preparadas. Dejen un me gusta ahora y alimenten el algoritmo que nos ayuda a seguir creando. Queremos saber qué piensan, así que comenten con sus reacciones y teorías sobre esta conclusión. Y no olviden compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que, como Javier, necesitan ver cómo la lucha se transforma en inspiración. Este es el momento de mostrar su apoyo.